arriba de esas estanterías, de esos mostradores, y no sé, un porcentaje altísimo son de Alejandro. Y bueno, en definitiva, vamos a darle un aplauso de bienvenida a Alejandro, que está viviendo actualmente en Inglaterra. Y bueno, vamos a la clásica, ¿no? Contanos un poco cómo empezaste como dibujante, por qué nació esa vocación, dónde estudiaste, y después arrancamos de ahí. Bárbaro. Hola a todos, gracias por venir, ya veo que hay un montón de gente, un montón de caras conocidas, mucha gente nueva y sobre todo me sorprende mucho. Yo estuve en el primer Montevideo Comics hace 13 años y precisamente en el 2012, en el año que me fui, estuve en el primer Montevideo Comics a unos meses antes de irme. Y fantástico, ya veo que esto es una maravilla, ha crecido de una manera increíble. Y muchas gracias por venir a todos, muchas gracias a Matías Castro, al organizador de Montevideo Comics, a la organización en general, al Ministerio de Relaciones Exteriores que lo hizo posible también. Muchas gracias. Hago unos agradecimientos primero antes de contestar. Y a mi familia, sobre todo a Daniela, mi esposa, que me hizo el aguante, hasta me preparó las valijas. Bueno, como siempre, mi apoyo total. Mi viejo, que me estoy quedando en su casa estos días, rompiendo los cocos todos los días, ahí saliendo, entrando. Y también quería hacer un agradecimiento especial a una persona que ha colaborado un montón para este evento. Siempre ha estado aportando ideas, ayudando físicamente, mentalmente, con esfuerzo, que lamentablemente ya no está entre nosotros, que es Cristina Galizzi, y para la cual quiero pedir un aplauso para ella. Bueno, empiezo por el principio. Bueno, estudié dibujo, empecé en el 84 a estudiar dibujo y pintura en la Academia Continental Schools, que era una academia muy conocida de nombre a nivel, todo el mundo tiene la idea, todos teníamos la idea de que era una academia de dibujo por correspondencia, es lo que y sí, así lo era una academia yankee que tenía filiales por todo el mundo, ¿no? Y Uruguay, por ser un país chiquito, afortunadamente, en las contratapas de la revista Patoluzú, en la revista no sé cuánto, bueno, aparecía por todos lados. Y afortunadamente, por ser Uruguay un país chiquito, había clases personales, lo cual no había, creo que en otras partes del mundo. Y las clases personales precisamente fueron fabulosas, porque ahí fue donde aprendí con el maestro Álvaro Fontana que era el que realmente marcaba la diferencia, que tenerlo al lado realmente eso era lo importante. Bueno, empecé ahí, estudié unos años y después, ¿cómo seguía la pregunta? Bueno, claro, no, desde nenito chiquito, así que me acuerdo de bien chiquito de dibujar, estar rayando todo el día, cuadernos y todo. Y se ve, bueno, que tenía una facilidad para eso y se ve que me encantaba la cosa y por suerte llegué a meterme a estudiarlo, ¿no? Ya me digo un poco de viejo, bueno, de viejo no, pero empecé, creo que 18 años tenía, a estudiar, ¿no? Que claro, normalmente se empieza un poco antes. Y bueno, muy bien, después empecé a trabajar en publicidad acá en Uruguay, trabajé por varias agencias de publicidad, unos cuantos años, como 8 años y eso. Pero bueno, siempre con la idea de dedicarme a lo que más me gusta a mí, que es el arte fantástico, el terror, como vos, los temas que nos gustan a nosotros, la ciencia ficción un poco. Y bueno, siempre luchando, ¿no? En Uruguay en aquellos años, ¿no? Por supuesto. Siempre luchando para acercarme cada vez más a ese mundo. Al que en el 2002, yo me fui en el 2002,
En el 2001 ya había empezado a trabajar para Estados Unidos, freelance, a hacer unas cosas, por ejemplo, para el juego de rol Vampiro la Mascarada, que fue lo primero, creo, que hice, y algunos pin-ups para Estados Unidos, lo primero que hice en ese campo que me gustaba, ¿no? Y hasta que llegó el 2002 y me fui, realmente, me fui a Europa, a Barcelona concretamente. ¿Ayer que te la jugaste a Barcelona sin saber qué iba a pasar? ¿O ya fuiste con algún conocimiento, alguna base? ¿Sabías lo que ibas a hacer o fuiste a correr la albura a ver qué pasaba en Barcelona? Fui, claro, vas pensando en las posibilidades, ¿no? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde? Estados Unidos quizás era un poco más lejos, o un poco más, estaba el tema del idioma también, que yo no me iba solo, en la familia, nos fuimos los cuatro, como bien sabes, nos fuimos los cuatro y para una jugada de esas tan importante, bueno, brutal, ¿no? O sea, emigrar, irte con tu familia, además quemando las naves como hicimos nosotros. En plena crisis 2002. Y entonces, claro, agregar un problema, tener un problema añadido o una traba como el idioma, para todos como familia, claro, no era muy interesante. Entonces, bueno, quizás podría haber sido una decisión interesante de Estados Unidos a nivel de trabajo, sobre todo. Pero bueno, nos decidimos por el idioma español. Entonces, claro, quedaba España que parte, y bueno, Barcelona, porque un poco, como bien sabéis, que es cuna de siempre ha sido cuna de ilustradores, dibujantes de cómics, de grandes editoriales así potentes, ¿no? Y sí, exactamente, y de muchas además. Entonces eso, bueno, claro, la decisión arrancó por ahí. Y bueno, llegaste a España y ¿qué pasó? ¿Cómo te contactaste con las grandes editoriales que hablábamos? ¿Cómo llegaste a ser portadista como sos, a llegar a hacer tapas de entrevista con el vampiro? Por lo menos Dan Wright, no de entrevista con el vampiro. Perdón, porque lo que estoy chupando así es una pastilla para la garganta, porque estoy como ronco, no es que ahí maticando. Has hablado un poquito de... Estos días estoy hablando mucho y me di cuenta que no hablo, se ve que no hablo en la vida, trabajo, hago tapa del libro y no hablo. Y estuve hablando estos días, me fui apagando así la voz. Y bueno, nada, bastante normal, llegamos y nada, a buscar trabajo, ¿no? Llamar a las editoriales posibles, ahí que tenía nombres apuntados. ¿Fue el primer trabajo? ¿Trabajo fue? Sí, me acuerdo. Quería decir una cosa antes, que justo llegamos en un momento horrible, llegamos en verano, una cosa que realmente a mí se me escapó completamente de las manos. Tenía las primeras entrevistas o las primeras llamadas y me decían, oh, sí, genial, ven, pero ven después del verano, ¿no? Bueno, no salía. Mi primera etapa del libro fue El origen del Señor de los Anillos. Seguí hablando, a partir de ahí, ¿con qué seguiste después del Señor de los Anillos? Sí, me dijiste de lo de Anne Rice y eso. Sí, eso fue para Ediciones B, El origen del Señor de los Anillos. Y claro, fue el primer trabajo para ellos, les encantó, fue una cosa como aprobación así de primera. Ya me encargaron, cuando llevé, porque no había, sí, había internet, pero no se usaba a un nivel tan rápido como ahora y tan efectivo. Entonces tenía que ir a la editorial y entregaba un boceto, y entonces me decían, está bien, entonces volvía a la casa, hacía el original y después volvía. Bueno, total que llevé esa, les encantó, me encargaron la segunda en el momento, que era El psicoanalista, ahora me acuerdo de la segunda, desde cárcel. Y bueno, y ahí vino la tercera, la cuarta. Yo en ese momento estaba trabajando, bueno, lo primero que encontré, porque llegamos ahí como familia de cuatro, claro, buscaba un trabajo de dibujante, ilustrador, diseñador gráfico, o lo que fuera dentro de esto, ¿no? Y trabajé medio horario en un estudio de diseño. Diseñaba y hacía cosas ahí, retocaba ilustraciones precisamente de la dueña del estudio, que era una señora acuarelista muy buena. Pero entonces empezaron a surgir los trabajos freelance. Y pues lo que digo, ¿no? Surgió uno, surgió dos, 10, y bueno, después llegó un momento que el trabajo freelance estaba mejor pagado de lo que me cobraba en el estudio
y dejé el estudio. A los, no sé si eran 5 meses o 6 meses. Y bueno, el de Anne Rice sí apareció ahí, felizmente, entre tantos trabajos diferentes que hice en los primeros años, ese fue quizás de los primeros importantes y dirigidos a la onda, al tema que a mí me gustaba, ¿no? Bueno, era impresionante, o sea, era un libro de Anne Rice, pero bueno, quería morir. Y al final hice para Anne Rice como 6 o así, porque hice como 3 de vampiros o 4, y después Anne Rice es la, sabrán, ¿no? Es la escritora de Entrevista con el vampiro, que hicieron la película y todo con Tom Cruise. Y ella después dejó de escribir sobre vampiros y empezó a escribir sobre Dios, sobre unas cosas, ¿no? Y entonces me encargaron las portadas a mí también, las tapas. Y también las hice. Y bueno, sí, genial, fue de lo primero, así, fantástico. Yo me acuerdo de esa exposición que hablé al principio, eran pollos lo que habías expuesto ahí, ¿no? Había la de Miran, sí. Correcto. Y ahora estás trabajando mucho digitalmente, mucho Photoshop, digo, nos traes un poco toda esa historia, cómo partiste un paso de, digamos, de lo manual a lo digital. Sí, extraño. Ahora me está pasando que ya, claro, digamos, la carrera editorial mía, que ya tiene 13 años haciendo esto, sí, ahora estoy extrañando horrores, ¿no? Empecé trabajando tradicionalmente, pintando, óleo, como decís, témpera, acuarela, mucho lápiz. Yo hice mucho trabajo de lápiz para Estados Unidos, mucho. Y tenés uno. Y tenés uno también del vampiro de las cartas. La acuarela. Y claro, bueno, digamos, la tendencia del mercado, la gente, los lectores, fueron como exigiendo también un cambio de rumbo en la técnica. Esto que yo hago más o menos en realidad viene de los pósteres de las películas, más o menos muy similar. La estética que yo hago para las tapas de libros viene de ahí. Y la gente se ve que le empezó a gustar más eso. Y los editores, habrá sido una cuestión de 2 más 2, vieron que se vendían mucho más las tapas así digitales, con ese tratamiento como un poco fotográfico, pero un poco plástico, con mucha textura. Y claro, empezaron a pedir eso cada vez más. Y yo me vi un poco llevado por la marea esa, ¿no? De seguir por esa senda, y la empecé a disfrutar realmente también. Quizás por eso la hice tantos años, ¿no? Y no extrañé tanto la parte tradicional como ahora. Ahora ya llevo como 13 años y igualmente ahora estoy en una etapa que me gustaría pintar un poco más, pero diferente, no para las tapas de libros, sino que me gustaría agarrar un lienzo y ponerlo ahí y pintar algo que no sabría ni qué, porque realmente todavía no me puse, pero creo que tampoco lo pensaría mucho, arrancaría a hacer algo y vería para dónde me llevan los pinceles, ¿no? ¿Historieta? ¿Has hecho? ¿Sí te vas a hacer? Bueno, historieta me encanta, como vos sabés, somos fans totales, pero bueno, sí, en aquellos años que empezamos, yo soy de la generación de Richard Bennett y de Gonzalo Palmer y de Miguel Ferreira, estudiamos juntos de hecho, y nos moríamos con la historieta, era empezábamos recién a estudiar, salió la revista Fierro en aquellos años, imagínate, nos volaba la cabeza. Y todos queríamos hacer algo así al respecto, que en definitiva solo Richard después siguió por ese camino. Yo hice unos intentos ahí, pero yo me di cuenta así rápidamente, o no sé si tan rápidamente, que yo no puedo, realmente a mí me encanta verlo, leerlo como fan, pero me pone extremadamente nervioso trabajar así en una historieta, no puedo. Dibujar una cara hablando con el otro y después la cara del otro contestando y el otro, o sea, hacer el personaje 40 veces es que me pone súper nervioso, no puedo hacerlo. Y sin embargo, bueno, por eso estoy muy dedicado a la ilustración, que es lo mío realmente, es narrar en una sola imagen, ¿no? Es una sola imagen que representa algo, un texto, un concepto, y en ella está todo contado, ¿sí? Pero me sigue encantando, yo leyendo cómics un montón, ya sabes. Lo más cerca que estuviste de la historieta fue la etapa esa que hiciste para REC.
Contanos un poco de eso. Y tu afición por los zombies, ya que estamos. Si es que la seguís teniendo, porque hace como 4 años no lo veo. Sí, estoy un poco harto de eso. No, pero ahora. ¿No te gustan los zombies? Me gusta, pero me sale con el Están los zombies. A mí también. Y no, la cosa fue que... Ah, sí, bueno. Esa fue, claro, hice la tapa del cómic de Rec. Rec es una... Si no lo conoces, en España es súper famoso, es una película de terror con cámara en mano, así frenética, en donde un edificio se llena de zombies porque hay un contagio. Bueno, la mayoría seguro que la vieron. Y entonces salió el cómic basado en la película hace un tiempo, los directores propusieron la idea, la editorial Glenac la aprobó, cambió de nombre, pero no es Glenac. Lo aprobó y entonces me cargaron la portada y a mí yo soy un gran fan de esa película y me encantó, la verdad. Sí, fue como es verdad, mi acercamiento al cómic fue por ahí. Hice la tapa del cómic de Rec, hice un pin-up adentro y la contratapa también. Y una edición muy linda, tapa dura, es verdad, es una tapa dura, muy bonita. Además el proceso fue muy bueno porque lo hicimos con los directores de la película, nos reunimos con ellos, bueno, me dieron unas ideas, más o menos lo que querían, y yo, bueno, para los que saben de la película, yo quería hacer a la niña Medeiros, evidentemente, que es el monstruo de la película, y si me hubieran pedido otra cosa, capaz que hasta me negaba, porque es realmente el plato fuerte, ¿no?, de la película. Y bueno, la hice así, terrible, y impresión. Está por ahí, porque ahí está mi página web, que estrenamos hace unos meses. ¿La controla él? ¿La controlas? Ah, ok. Bueno, porque estaba acá no está, ¿ves? En el libro no está, porque el libro es más viejo. Sí. Y bueno, sí, fantástico. Nos reunimos un par de veces con ellos, les encantó. Y Paco Plaza y Jaume Balaguer. Y buenísimo, la verdad, genial. El tema de los zombies, ¿saltamos a eso? Sí, saltamos a los zombies. Porque los zombies... Yo estaba en una etapa totalmente fanatizado con los zombies, me acuerdo, en 2010. Un poco, sí. Lo que pasa es que un poco me cargaban 1.000.000 de trabajos y los leía, es verdad, sí, lo tengo que reconocer. No puedo. Quería disfrazarlo. Perdón, No. A mí me gustan también, me gustan mucho. Lo que pasa que, bueno, a partir de la película World War Z, ¿no? La película no, el libro. A partir de ese libro y de Walking Dead, del cómic, ¿no? A partir de eso nace en el mundo, como, no me equivoco, ¿no? Fue a raíz me parece que de esas dos cosas. Pero era George Romero, ¿no? Claro, no, bueno, eso es como prehistoria del zombie, ¿no? Pero el zombie loco, agresivo, y que corre y que ahí, ¿no? Así, que es demencial, creo que arranca un poco ahí, ¿no? De Walking Dead y a raíz de eso salió como un millón de publicaciones y de películas y de... ¿Cómo sobrevivieron a...? ¿Cómo sobrevivir? Porque es un tema apocalíptico. Ahí está. A mí lo que me gusta mucho, me atrae mucho, es el tema apocalíptico. O sea, el ser humano cuando se enfrenta a la destrucción así prácticamente absoluta y tiene que sobrevivir, eso es lo que me atrae mucho. Y bueno, España no fue ajena al fenómeno, no solo no fue ajena, sino que fue muy inteligente porque empezó a publicar los zombies, total que hice como 40, casi 40. Al final no sabía qué hacer con las ideas, porque claro, hacer 40 cosas de algo, pero bueno, está, siempre, básicamente el monstruo, que las tengo que ver a internet, porque hay tantas para ver ahí. No viene, no vuelve a internet, che. Pero lo pagaron el internet. Si le gusta estar acá, esto no lo puedo conectar ahí. Bueno, y ahora no sé, me va Silvio, no sé qué. ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, ahora pasamos a la nota. Yo quería preguntarte. ¿Alguien quiere preguntar? Mira. Yo quiero preguntar cuál es tu proceso creativo cuando... Sí, escuchan. Yo quiero saber cómo es tu proceso creativo a la hora de tener que resumir en una sola imagen. Un libro puede ser, claro, la esencia que puede ser un libro
quizás bastante, no sé si tanto en el tema de los zombies, que puede ser un poco reiterativo, pero ponerle en otras cosas como más novelas, como las cosas de Anne Rice o cosas así. Si tenés una receta para... Sí, no, a ver, el proceso es el mismo proceso de siempre, o sea, simplemente la editorial me manda un briefing que según, yo, claro, he publicado en muchos países, afortunadamente, como 20 casi, y cada uno, bueno, no cada uno, pero los anglosajones tienen una manera muy concreta de trabajar, muy diferente a los mediterráneos, latinos, mediterráneos, que si se quiere, bueno, son como las dos grandes ramas de clientes que tengo, ¿no? Después tengo ahí unos países exóticos ahí que he hecho cosas, pero puntuales. Bueno, básicamente me envían un briefing, un resumen de más o menos de la novela, descripción de personajes o de escenas a veces, alguna escena potente o algo, ¿no? Y entonces, bueno, según el país o el mercado de trabajo, me dan más libertad creativa o a veces los anglosajones, por ejemplo, son muy a la carta, trabajan, van muy al detalle con lo que quieren realmente. Escriben hasta a veces una espada, tal espada, por detrás tal tipo de pueblo medieval, fantasy, parecido a algo. Pero, por ejemplo, España, para el país para el cual hice la mayor cantidad de etapas, ¿no? España me da bastante libertad creativa, bastante. Y no sé, bueno, no sé cómo responderte yo cómo lo hago, porque, bueno, claro, leo y a la vez que yo voy leyendo con un lápiz en la mano, ¿no? Entonces, voy interpretando un poco, ¿no? Lo que leo y bocetando a un nivel muy básico, unas rayitas, ¿no? Pero muchos, ¿no? Y en un momento encuentro una buena idea, ¿no? Una buena imagen, una buena imagen, no, una buena futura imagen, ¿no? Y bueno, y me lanzo. Y después la experiencia de hacer muchas, cada vez más, después vas acertando cada vez más, ¿no? Una pregunta que siempre me la hice, y nunca te la hice a vos personalmente, pero la voy a hacer acá. Si te estaba yendo, no es sexual. Si te estaba yendo bastante bien, relativamente bien en España y existiendo internet, ¿por qué Inglaterra? Bueno, sí, lo que pasa es que me estaba yendo bastante bien, pero bueno, me vino una crisis galopante que se existiendo internet, porque sobre todo los anglosajones, por muchas razones, porque después hay razones personales, de familia, de nuestros hijos, que queríamos que radicarnos y que aprendieran, que tuvieran educación en inglés, por ejemplo, ¿no? Y esas razones personales hay un montón. Y de profesionales, por ejemplo, los británicos concretamente, son gente muy particular, ¿sí? Es una isla, son gente muy cerrada y muy, a diferencia de los americanos, de los norteamericanos, ¿no? Los yanquis están muchísimo más acostumbrados al menos en esta rama, a trabajar con extranjeros que los ingleses, que los británicos. Los británicos te tienen que conocer y te tienen que ver y que tocar casi, porque no tocan a la gente, no nadie te toca, pero en el sentido figurado, te tienen que ver, te tienen que saber quién sos, qué familia tenés, es importantísimo para ellos, te hacen preguntas personales, cosas personales. Y entonces fue como un salto bastante lógico, ¿viste? De España para ahí. Y también para, no sé, para probar nuevos rumbos, nuevas cosas. La verdad que estamos muy conformes con el salto para... ¿Y no te han llegado propuestas de hacer, más allá de la balada de la Tepes, propuestas para hacer carteles de cine? ¿No te gustaría incursionar por ese lado, no? A lo mejor. Hice un cartel de una película que se llama Walks, que es una película filmada en inglés, pero no es hecha en España, pero filmada en inglés, con Geraldine Chaplin y alguno más ahí.
ese es el único cartel de película que hice, me lo encargaron. Y si me gustaría meterme en el tema, en una época de mi vida me volvía loco, me fascinaba, era una cosa. Porque de última, el tipo de trabajo que yo hago se parece mucho, ¿no? ¿Cierto? Pero lo que pasa es que después razoné otras cosas por las cuales creo que no me gustaría mucho, porque yo, haciendo tapas de libro, tengo una libertad creativa y de expresión muchísimo más grande que la que tendría para carteles de cine, donde tiene que aparecer concretamente los actores, las caras. Y me parece que la gente que hace carteles de cine hoy en día, no antes, eran mucho más artistas, ¿no? Pero hoy en día los carteles de cine de Hollywood los hace más casi un diseñador gráfico que sabe un poco de Photoshop, porque es que recibe un montón de fotos de la película, las pone y básicamente es eso, pero tampoco. Entonces, y yo es lo que intento evitar, o sea, yo intento evitar el trabajo del fotógrafo que prepara todo un set, a un modelo, a un actor, lo viste, lo maquilla, pone unas luces, y después ahí se pasa todo un día haciendo eso, y después hace una foto y en 10 minutos de Photoshop lo terminó. Eso es lo que quiero evitar. Yo trabajo como una manera mucho más artesanal, ¿no? A pesar de lo digital, artesanal. Este libro, yo asistí a la génesis de este libro. Me acuerdo en 2010 me pasaste un CD con varias ilustraciones de este libro. ¿Cómo llegamos a este libro? Este libro fue un poco el producto de charlas con la editorial Dolmen, que lo publicó, que es la editorial de los zombies, que era un cliente mío importante en España, porque fue o es, creo, para el que hice la mayor cantidad de trabajos de fantasía, de terror y de todo esto. Y después de hacer muchas, no me acuerdo, en una convención de cómics de Barcelona, estábamos hablando y decíamos, qué bueno recopilarlas, ¿no? Y recopilarlas sin letra, ¿no? Sin el título, sin la letra del nombre del libro y el autor, y qué bueno recopilarlas a un tamaño un poco más grande, ¿no? Y se fue como armando un poco, gestando un poco la idea esta. Y bueno, fue un proceso así como un poco, se fue dando naturalmente, ¿no? La idea era buena, la editorial apostó, arriesgó. Dice que funcionó horrible. Sí. No horrible, pero dice que era muy caro. Tiene 200 páginas, como 330 imágenes, a todo color, tapa dura, el tamaño, y costaba 30 euros en una España que empezaba con una crisis. Y bueno, no es que funcionó horrible, es que la editorial argumenta que claro, que era un producto caro, salió en un momento malo y era un precio alto. Pero de todas maneras Daniela, mi esposa y yo, Daniela lo maquetó, lo diseñamos juntos, lo hicimos juntos, es el tercer hijo que hemos tenido, ¿no? Porque la editorial nos dio piedra libre para hacer lo que nosotros queríamos. Se portaron muy bien, la verdad. Lo imprimieron muy bien, fue muy mimado, y en ese sentido la editorial no puso ninguna pega, ninguna traba, por lo cual, al menos yo personalmente y Daniela, mi esposa, estamos súper contentos. Es un libro que a nosotros nos parece genial, y por otro lado fue un libro que también funcionó a nivel de catálogo, es como un gran catálogo de mi obra. Ahora tiene unos años, pero es como un gran catálogo que me ha servido también para conseguir más clientes y más, y he hecho muchos más trabajos a raíz de él, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Allá levantó la mano. Hola, Jorge, Génesis. Me acuerdo mucho de vos. Encantado de conocernos personalmente. ¿Por qué crees tú que las obras pertenecientes a géneros, es decir, tanto sea terror, ciencia ficción, no tanto así policial, quizás sí en los 50 en la época, en la industria americana, necesitan una ilustración o la industria ha determinado que tiene que llevar una ilustración? Y no así, por ejemplo, no me imagino un libro de Borges que contraten un ilustrador, o un libro de un filósofo francés que contraten a un ilustrador. ¿Por qué existe ese fenómeno ya establecido en la industria?
Jorge, encantado de conocerte yo también. Bueno, pienso que, claro, yo trabajo en ficción, eso tenemos que aclararlo, ¿no? Yo trabajo en ficción, en novelas de ficción y básicamente de temática fantástica, ¿no? Un libro de Borges no tiene por qué tener nada en la portada, porque es Borges, no hace falta nada. O Stephen King, por ejemplo, si la portada tiene las letras grandes así, Stephen King y sí, y no hace falta más nada, pero hay otras que hace falta, porque son autores menores o porque son autores que el público quiere ver algo visual en ellos, ¿no? Es el público el que lo quiere, o sea, esto hay porque la gente lo quiere, afortunadamente para mí que trabajo en eso, ¿no? Y claro, son temáticas que son muy visuales, ¿no? Yo hice la portada de La Guerra de los Mundos, por ejemplo, ¿no? De Wells. Y a pesar de que Wells es muy famoso, la gente realmente le gusta ver a los robots gigantes sobre Londres atacando y destruyendo todo, ¿no? Es una cosa que tenemos todos, yo también, ¿no? En el imaginario, porque lo hemos visto en películas o en otras viejas portadas. Y bueno, es así. Hola, Claudio, un gusto. Tengo dos preguntitas. Una, cuando sale una novela nueva, ¿cuánto del texto te dan para que vos tengas una idea de cómo armar la portada? ¿O te dan todo el texto? ¿O te dan una parte? ¿O te dicen de qué se trata? Cuando es nueva, una novela que no salió, que no es reeditado. Y la segunda pregunta es algo que me llamó la atención mirando el libro, que es excelente, te felicito, que la gran mayoría de los personajes están de perfil y no mirando, como quien dice, la cámara, no de frente. La gran mayoría está de perfil. ¿Es algo por diseño que te gusta más a ti? ¿Por qué que la mayoría están de perfil mirando para el costado? Gracias. Me alegro que te haya gustado el libro. Como tengo una memoria espantosa, no me acuerdo de la primera pregunta. Justamente. Me da mucho texto. Cuando el libro es nuevo, te la contesto un poco al revés. Cuando el libro es conocido y viejo, es una reedición, que he hecho muchas, por ejemplo La Guerra de los Mundos, ¿no? Que estábamos hablando. Ahí prácticamente no me dan nada. Es La Guerra de los Mundos, ya la sabemos y es muy fácil, ¿no? Cuando el libro es nuevo, claro que no se sabe nada. No, como dije antes, a Laura, ¿no? Que me dan un briefing, un informe con las cosas más importantes. Jamás el libro entero, ¿no? Jamás he hecho una portada diciéndome el libro entero primero, ¿no? Locura, o sea, por tiempo, o sea, solo por el tiempo que me llevaría. Sí, no, con el briefing, ahí se explica todo, ¿no? Como lo contesté antes. Lo del tema del perfil, ya me acordé, la segunda pregunta. Lo del tema del perfil, ¿sabes que es bastante personal? Me encanta a mí. Me encanta a mí hacer cosas, personas de perfil. Y además queda muy bien en las portadas de libros. Lo he comprobado y lo hemos comprobado con las editoriales. Y también queda muy bien de espaldas, que no se ve la cara. Porque, sobre todo para públicos, no sé, más no infantiles, no trabajo para infantil, pero juveniles, porque a la gente le gusta mucho imaginar al personaje y no verlo. Digamos que lo peor de todo es mostrarlo de frente y quizás y mirándote a la cara. Bueno, justo mira, digo eso y mi libro, pero bueno, no sé, este fue un caso que quedó lindo así. Pero a veces sí, la gente no le gusta verlo, dice, no, yo tengo una imagen de tal persona, por ejemplo, concretamente a Anne Rice sobre el Lestat, el vampiro Lestat. No, para mí es así, ¿viste? No me lo muestres de otra manera. Digamos, es peligroso mostrarlo de la manera que le gusta al ilustrador, porque a veces al lector no le gusta, no coincidimos. Pero bueno, es un poco inevitable a veces. Hola, soy Leonardo. Serían dos preguntas también. ¿Tú cuando haces la figura humana, siempre te basás en fotos que sacás o lo haces por Photoshop? Y la segunda es, hay algunas tapas que están basadas en cuadros famosos.
¿Te lo han pedido como una especie de homenaje o es que tú lo has hecho una variación y bueno, después te lo han aceptado? Gracias. Gracias. Bueno, sí, bueno, no solo con la figura humana, yo trabajo, o sea, lo que te contesto es sobre las tapas del libro, porque claro, yo he hecho otro tipo de ilustraciones, para otro tipo de cosas en las que trabajo a mano, dibujo, pinto, hago óleo, lo que sea. Pero claro, mi trabajo hoy en día es como el 95% tapas de libros. Concretamente las tapas de libros trabajo con un estilo que me inventé un poco, basado en fotografía, que es como un collage, es como un gran collage digital, evitando lo que contaba primero de poner a alguien a hacer una foto. Algunas veces lo hago porque es necesario, he hecho con mi propio cuerpo o mi familia. Con Bruno, varias. El juego de Ender, por ejemplo, el juego de Ender, la tapa del libro es mi hijo. Bueno, porque es mi familia, lo tengo a mano y a veces es fácil y además es gratis, no les pago nada. Pero concretamente yo hago, la inmensa mayoría de las portadas son como collage, con muchísimas piecitas. Es un trabajo bastante complejo. A esta altura para mí no tanto porque he hecho muchas, pero es un trabajo bastante complejo que, por ejemplo, estos otros portadistas que trabajan también basados en fotos, por ejemplo, me dirían que estoy loco porque ellos lo prefieren solucionar con una foto, ¿no? Pero a mí me encanta, es lo que hablaba antes, es como un trabajo muy minucioso y muy complejo, pero en el cual a mí me satisface mucho, me gusta mucho y realmente es por donde me gusta seguir, ¿no? Con cachitos de fotografía, lo que vos preguntas concretamente es con cachitos de fotografía, voy armando las figuras o lo que necesite y al final digitalmente pinto por encima de las cosas, porque claro, es como un Frankenstein, así, horrible y mal hecho, pero al final, claro, pinto, retoco, invento las cosas que faltan y le voy dando cada vez más la coherencia que no tiene, ¿no? Y la uniformidad hasta que queda algo que parece realmente una foto, pero no lo es. Y la segunda pregunta... Sí, las de Fachar. Bueno, no hice tantas tampoco. Hay una trilogía de Sapkowski, por ejemplo, basada en El triunfo y la muerte de Bruegel, por ejemplo. Es buena idea del editor, es muy bueno el editor de Alamut, García Prado. Fue una idea que dijo, ¿por qué no agarramos ese cuadro que tiene, igual El triunfo y la muerte, lo habrán visto, tiene 1000 personajes, es como un infierno ahí de gente torturada y todo. Y me dice, ¿por qué no agarramos ese cuadro y hacemos sectores, ¿no? Y entonces elegí los sectores que a mí me gustaban y los reproduje de a cachitos. Y bueno, en ese caso. Y después hice uno que era La artillera, que está basado en Goya. Y me parece que ese sí, se me ocurrió a mí, pero bueno, era una cosa muy lógica porque la novela, La artillera, concretamente era el mismo personaje que Goya había dibujado, ¿no? Había hecho el grabado, era un agua fuerte, un grabado. Y entonces, bueno, me pareció muy buena manera de reproducirlo porque estábamos hablando del mismo personaje. ¿Qué tal, Alejandro? El pesado de Facebook, Rodolfo, ¿cómo estás? Quería preguntarte si en tu metodología de trabajo verías viable hacer una historieta. Yo sé que es un proceso largo, pero si verías viable hacer una historieta en ese tipo de estilo. Gracias. ¿Cómo andás, Rodolfo? No, la verdad que no. No sé, muy complejo. Yo no sé si haría, por lo que expliqué antes, si haría una historieta, pero si hiciera una historieta, no sería, definitivamente no sería de esa manera. Sería, si hiciera, algo mucho más simple, o por ejemplo, hay uno de los historietistas que me encanta, es Sergio Toppi, ¿no? El italiano, que tiene esa mezcla de una historieta ilustración, ¿no? Como sin muchos cuadritos. También ha hecho cuadritos, pero lo famoso de Toppi es eso, ¿no? Que sin muchos cuadritos, sino que en una
en una página va desarrollando, va desarrollando la historia de una manera integrada. Creo que sería por ahí lo que quizás me gustaría hacer si lo hiciera. Aprovechen que es la última charla y pueden seguir preguntando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Alejandro. Ah, es la última charla esta. Sí, ya cerramos. Si quiere. Bueno, soy rapidísimo. Porque es el sistema que me ha dado mejores beneficios no económicos, ¿no? Beneficios artísticos, porque hago un boceto muy rápido y lo paso muy rápido a la computadora y toda esa cosa vertiginosa le da una frescura y una potencia que supongo que es lo mismo que pintar, ¿no? Cuando pintas un óleo, si estás 3 meses, no es lo mismo que, por ejemplo, Frank Frazetta, que los hacía en una semana o no sé. Ganas en potencia y en frescura eso. Entonces lo hago muy rápido, lo hago en 2 días a lo sumo, por ejemplo, o a veces en 1. A pesar de que a veces tiene cierta complejidad, que creo que sí un poquito más, pero 2 días sería como el... ¿Otra pregunta? Me vas a matar, pero quiero tirarte atrás en el tiempo. A la época en que salió la primera antología de Belerofonte, que era Crimen, puede ser, o Monstruo, una de esas, que tú tuviste alguna participación ahí, puede ser. O por lo menos sugeriste el formato en el que debían ser los libros editados, algo de eso me contaron. No era algo así. ¿O qué recuerdas de esa época, del 2002, del panorama del cómic uruguayo que había en esa época, o sea, de lo poco que había? Vamos a dejarla por ese lado entonces. Sí, eso que me decís de Belerofonte, no sé, ahí no estuve. En el 2002 no me acuerdo muy bien, pero... ¿Qué? ¿Vagón? No, eso no. Ahora el anterior. Balazo, ¿no? No, prácticamente era cierto. Era fanzine. Sí, pero bueno, no sé si voy a encontrar un fanzine. Claro, no sé. ¿Sabes qué pasa? Capaz que yo estaba como ya un poco alejado, ¿viste? Además, el 2002 yo estaba por ir, imagínate. Con la cabeza, cosas así. No, me parece que no me enteré de lo que pasaba por ahí. No me enteré, Buenas noches, Santiago. Te quería preguntar cómo te llegó la propuesta para trabajar, para ilustrar a Robin Hood. Hola. Me llegó a través de mi agente en Estados Unidos. Tengo un agente en Estados Unidos y en Inglaterra. Bueno, porque vieron mis portadas del género, ¿no? Parecidas y Robin Hood se iba a reeditar la obra de ella, ¿no? Sobre todo la más famosa, ¿no? Fitz and the Fool, o Fitz, no me acuerdo cómo se llama. Que es, yo no la conocía, la verdad, muy bien, pero es súper famosa, es un súper ventas. O sea, Robin Hood es una escritora, por si no lo conocen, que está, por ejemplo, ahora, o bueno, hasta hace poco, estaba de gira mundial presentando los libros con George Martin, el de Juego de Tronos, por ejemplo. O sea, los dos están yendo por todo el mundo para explicar un poco la dimensión de la además. Y sí, bueno, afortunadamente la editorial contactó a mi agente porque le gustó, se ve que vio en mi trabajo el potencial para hacerlo, y sí, hice las 2 trilogías famosas de ellas, las portadas, y 2 libros nuevos, un montón, sí, como 8. Sí, muy buen, me encantó hacerlo. Bueno, si no tiene más preguntas, le damos a ver acá. La última.
¿Qué papel cumple la fotografía en las ilustraciones? Cuando tenés que realizar un personaje, montañas, paisajes, te basás mucho más en la fotografía o lo creás todo en la ambientación. Bueno, es lo que conté hace un rato. Dentro de ese collage. ¿Qué papel tiene? Bueno, es eso, voy agarrando cachitos de cosas que me interesan, superpongo. ¿Qué importancia tiene? Bueno, tiene mucha, porque en definitiva todas las piezas sueltas no sirven para nada, o sea, son cosas que podrían no sé, servir para otras cosas, pero en definitiva son todos pedazos, ¿no? Para mí tiene mucha importancia porque a partir de ellas es donde yo creo mi Frankenstein hasta que logro la imagen definitiva, ¿no? No sé si te entiendo, si te capto bien lo que... Sí, ya juega un papel la composición y todo eso. No, la composición, no, digamos, eso es aparte. La idea, la composición de lo que quiero hacer está hecho en un papel, ¿no? Digamos que son como pequeños instrumentos para lograr lo que yo quiero, ¿no? O sea, es un instrumento, ¿no? A partir de mi idea y de la composición de lo que quiero hacer, utilizo eso como podría utilizar un lápiz o un pincel o lo que fuera para plasmarlo, ¿no? Bueno, ahora sí, un aplauso para Alejandro y gracias por todo. Muchas gracias, Alejandro.